es el suelo mojado, el tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de ¿Por qué los subos de piña son azules? Soy Ana Arnaiz, soy coach personal y experta en inteligencia emocional y estoy aquí para acompañarte una tarde más a que descubramos temas de desarrollo personal, de crecimiento personal, desde una mirada seria y a la vez divertida. Como de costumbre, nuestra banda sonora nos la cede María Basán y a los mandos tenemos un día más a Julián. Buenas tardes, Julián. Muy buenas, ¿qué tal? A todos y a todas. Muy bien. Hoy tenemos de invitado a Rafael Gómez, cronista de La Ciudad, y os estaréis preguntando por qué en un programa de crecimiento personal, de inteligencia emocional, hemos traído un escritor y cronista. No os preocupéis, que a lo largo de la entrevista veréis que tiene mucho que contarnos sobre inteligencia emocional y muchos de los temas que hemos ido tratando durante toda esta temporada en el programa. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Ana, este programa. por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, a mí cada vez me gusta más saber cosas interesantes sobre esta ciudad, sobre este que fue real sitio de San Fernando de Henares, y creo que es una historia muy desconocida. Bueno, yo digo que soy ya casi más de Sanfer, porque llevo más años viviendo en San Fernando que en Coslada. Hasta los 50 estaba ya a la raya, pero ya llevo más años aquí y bueno, y luego que es un lugar que me llama mucha atención, ¿no? Que tiene toda esa historia. Que tiene mucho de pueblo, tiene una historia interesante y pues bueno, sigue, perdón. Eso, no te preocupes, no, tú cuando quieras, ¿no? Claro, yo digo, lo de que si soy de Sanfer o si soy de Coslada, que a veces tenemos ahí debates, pues digo, pues no sé si una es de donde nace o de donde pase, porque yo llevo ya muchos años pasándolo muy bien, mis hijos han nacido aquí, para mí es un sitio, como tú dices, tiene mucho también de pueblo, ¿no? Cuando mi madre viene por aquí a pasear, dice eso, ¿no? Es que me encanta San Fernando porque os vais saludando, como que por una cosa o por otra nos vamos conociendo. Aún se mantiene un poquito eso. Sí. ¿Cómo conocí a Rafa? Pues en una de las maravillosas tertulias que se hacen en la biblioteca de San Fernando de Henares y que junto a José Tomás crearon y se encargan de impulsar. Uh-huh. Yo llegué de rebote a esas tertulias porque el año pasado hubo una feria del libro en la que la librería Ramos puso una caseta y nos invitó a los escritores y las escritoras locales a tener ese ratito de firmas. Fue pues una propuesta muy valiente de Teresa y de Celia, y bueno, que se lo agradecemos porque creo que ha sido la única vez que se ha hecho y la única librería que apostó por nosotros. Sí, y esperemos que haya más, aunque ya has visto que este año nada, no se ha hecho. No ha habido manera. Bueno, pues ya sabéis que este programa también es reivindicativo, así que pedimos más ferias del libro en San Fernando de Henares. Más cultura. Eso es. Bueno, si os queréis animar a ir a las tertulias, si sois escritores, escritoras o os apasiona la lectura, pues podéis ir a las tertulias, que ya la próxima será en septiembre. Ya la siguiente será en septiembre, realmente no me acuerdo la fecha, pero que estén atentos, pondremos, por supuesto. Estén atentos en las las redes. Y en la puerta de la biblioteca, ahí está puesto. Eso es, no hay que inscribirse, solo es bajar a la sala de abajo y sentarse ahí a escuchar. Y hablar o escuchar. Eso, lo que tú prefieras. No hace falta ser ningún experto en ninguna materia, que hay de todo. Hay gente que le gusta escuchar, hay gente que le gusta hablar, hay gente que le gusta discutir, siempre con mucha educación. Sí, debatir, ¿no? Debatir, efectivamente. Claro, a mí es una de las cosas que me gusta de la tertulia, eso, ¿no? Que hay profesores de historia, gente que ha escrito un libro porque le llamaba a hacerlo, y hay gente que es más... que lleva más tiempo, lleva más libros escritos, y hay grandes lectores que están ahí callados, pero en cualquier momento cuando abren la boca, los demás, los escritores que solemos estar hablando, nos callamos porque tienen muchas cosas interesantes que decir. Sí, es verdad. Bueno, pues cuéntanos, Rafa, ¿quién eres? Pues, ¿quién soy? Bueno, soy Rafael Luis Gómez Cerreda. Rafael por parte de abuelo materno y Luis por parte de abuelo paterno, hombre de frontera. Es decir, nací en San Fernando de Henares, la calle Era, pero la primera teta me la dieron en una casa que estaba cruzada por la frontera entre San Fernando y Coslada. Mis padres son de Coslada,
Por lo tanto, bueno, que la gente me perdone, pero bueno, tengo el alma partida. También ahí, ¿no? El corazón. Pero sí, no, soy de San Fernando a todos efectos. Como, bueno, estoy casado con una sanfernandina de pro. Que no hay tantas, que no habrá tantas. No hay pocas. Tengo 2 hijas y, bueno, pues soy cronista oficial de San Fernando de Henares. Vexilólogo, que eso es un palabra que, bueno, un día explicaré. Bueno, me gusta la historia de las banderas y tengo un libro escrito también sobre el tema. Y luego también, pues, escribo, narro, cuento cosas de San Fernando de Henares principalmente. Y aparte de eso, pues nada, una persona normal del pueblo y ya está. A mí me gusta porque Rafael tiene, bueno, Rafa, me gusta llamarte Rafa, ¿no? Rafa o Rafael Luis, como quieras. No, Rafael Luis no, que parece me estás regañando como mi madre. Es que te iba a decir, o sea, yo me llamo Ana Cristina y el Ana Cristina no, cuando sonaba... Rafa, en confianza, por favor. Agárrate, cuando tu madre decía Rafael Luis es que Eso alguna es. habías liado, Primero Rafael Luis y luego la alpargata. Iban así, ¿no? Bueno, pues tiene varios libros. Yo uno con lo que me he reído muchísimo es con el de cartas al tío Harry. Me he reído muchísimo porque además, claro, es que vas viendo que son cosas tan típicas de San Fernando. Efectivamente, cuenta un poco, bueno, cartas al tío Harry es eso, son anécdotas que cuenta un presunto guiri que estaba aquí por España y se das cuenta las cosas que ve y le llaman la atención, que son todas, a un tío suyo que está en Estados Unidos. Claro, y que visto así son cosas muy comunes, pero que es muy gracioso, ¿no? Porque yo por el tema de las peñas me partía de la risa, ¿no? Como cosas que tú ves como habitual, a él le resuenan y se lo cuenta a su tío. Y luego tiene otras cosas más serias. Bueno, tiene varios libros que van contando la historia de San Fernando. Uh-huh. Y hay uno en particular, que por eso yo quería que viniera hoy aquí, que a mí cuando me lo contó, estoy escribiendo un libro sobre una historia que sucedió en San Fernando de Henares, de un edificio que existió aquí en la plaza, donde está el ayuntamiento ahora mismo. Me fascinó la historia. Entonces yo estaba deseando de que este libro, a voluntad, saliera, viera la luz y tenerlo en mis manos, porque me pareció increíble, ¿no? No sé si sabéis que el 8 de marzo de 1786 un grupo de mujeres en San Fernando de Henares protagonizó una lucha por sus derechos. Cuando yo le pregunto a la gente, hace un momentito lo hablaba con una chavalita muy joven, no tienen ni idea, yo tampoco tenía ni idea, hasta que se lo escuché a Rafa, y por eso tenía tantas ganas, porque es un hecho real que ocurrió en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo descubres tú esta historia? Pues como comentaba, a mí lo que me gusta, me apasiona, es pues contar, narrar, investigar. Y hace ya tiempo pues empecé a investigar la historia de San Fernando de Henares, igual que otras cosas. Y una de mis producciones, digamos, de mis libros se llama Memorias de la Plaza del Santo, que es intentar narrar, contar la historia de San Fernando con sus hitos principales de manera novelada. Y ya tengo 2 tomos hechos. Tengo de 1740 a 1799, que sería el primer tomo, el segundo 1800 a 1840 y estoy en el tercero. Pero bueno, entonces, cuando estaba escribiendo el primer tomo, lo primero que te encuentras historias interesantísimas, pero que en cada vuelta de la esquina y cada hito que te vas encontrando, en cada historieta que vayas, que brujuleas, buceas, demás. Y uno de ellos es justamente esto, en 1786, que de pronto me encuentro con un hecho de esta envergadura, un hecho que además coincide casualmente, o yo digo casualmente porque quizás sea el destino, con un 8 de marzo y ocurre en San Fernando de Henares. Y todo va alrededor de un grupo de mujeres que están en unas circunstancias que luego intentaremos comentar, que se unen debido a una serie de motivos para conseguir unos derechos. Y lo mejor de todo es que fue un 8 de marzo y que además consiguieron esos derechos. Qué maravilla. Yo también me llamó mucho atención y empecé a buscar cosas sobre el 8 de marzo. Digo, a ver si por algún sitio sale esta historia. Y he descubierto otras cosas diferentes, pero esto justo no. Y bueno, más o menos nos has dicho, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo decidir que esta historia debía ser contada? Sí, quizás por 2 razones principales. Por un lado, esa importancia que creo que tiene, por el momento de la historia en que surgió, por supuesto, por dónde surgió y todo lo que conllevaba, y segundo, y casi más importante, y era que era una historia olvidada, era una historia arrinconada,
que sí aparecen una serie de libros mencionados, pero no creo que con la trascendencia que debe darse y debe conocerse. Y esa es mi intención, que se conozca. Lo de que lo escriba yo no es una anécdota y el libro, bueno, yo creo que está interesante, está divertido, está entretenido, pero aparte de eso... Yo el rato que llevo está muy bien. Pero claro, lo más importante para mí es que se conozca la historia y lo que consiguieron. Porque os decía, ¿no?, que es un hecho real que ocurrió en San Fernando de Henares, un 8 de marzo de 1786, en el antiguo Real Sitio de San Fernando de Henares. Fíjate, esto es una cosa que me acabo de enterar hace poquito. Yo pensaba que seguíamos siendo Real Sitio. No. Yo pensaba que vivía en un Real Sitio. No, bueno, vamos a ver, todo es relativo, O sea, oficialmente no, extraoficialmente sí, no pasa nada. Es más... Nos lo han quitado, ¿no? ¿Tenemos al rey ahí en la plaza o qué? No, Estas son otras, ¿no? La estatua ese es el santo, es más que el rey. Realmente nosotros dejamos de ser en Real Sitio pues cuando el tema de la desamortización en mitad del siglo XIX, etcétera, como muchos otros lugares. Pero el titulín o título que usamos de Real Sitio se está utilizando incluso en el ayuntamiento. La página web, tú te metes y aparece el Real Sitio de San Fernando de Henares. Claro. El adorno es el de Henares, que nos hace ya, digamos, más del día a día. Terrenales. Más terrenales, efectivamente. No hemos aterrizado, pero no, el título ya real ya no existe. No. Pues claro, yo me he enterado por ti, o sea, yo me he dado cuenta que, claro, cuando tú hablas siempre de el antiguo Real Sitio, digo, debe ser que es que ya no somos. Yo hablo del extinto Real Sitio, que queda fino, pero es antiguo. Claro, yo hasta ahora. Bueno, pues mujeres valientes encerradas en la casa de corrección. La casa de corrección era un lugar que existió, como os decía, en lo que ahora está justo el Ayuntamiento de San Fernando, ¿no? Está pegadito ahí. Sí, porque hay gente que confunde que esa casa correccional de la que hablo aquí en el siglo XVIII estuviese donde nosotros llamamos el convento famoso, que era en la plaza, ¿no?, de Fernando VI. No, esto es muy anterior. Claro, porque eso, la gente al convento le llama a lo que era el edificio que estaba en Nazario Ganoje, que ahora acaban de destruir. Pero no, esto estaba en lo que era la fábrica, antigua fábrica de tapices, que ahora mismo la Real Fábrica de Tapices, que fue, digamos, el embrión de lo que es San Fernando de Henares, 1746. Esto va a parecer una clase de historia. Muy bien, que nos viene muy bien a todos, que no sabemos... Se me va el deje de cronista, por Dios, de vez en cuando me vas a traigo. Para el otro lado. Y efectivamente, la verdad es que fue un fracaso de entrada, pero bueno, por una serie de motivos. Y 20 años más tarde, en 1766, con el motín de Esquilache, que ocurrió en Madrid, pues sabes que hicieron responsables de aquel motín a los pobres pobres. Y bueno, en fin, la historia es otra cosa, pero bueno, en fin, no vamos a meternos en ese jardín. Y lo que decidieron fue aquellos pobres que pululaban por Madrid, llevarlos a algún lado. Y estuvieron viendo dónde meterlos, y la acción que ganó, entre comillas, aunque no fue un concurso, la acción ahí mismo, ¿te ha tocado? Al gran edificio, porque el edificio aquel en aquel momento tenía que ser impresionante. Es una pena que esté como está ahora mismo. Y lo que hicieron fue llevar ahí a los pobres, y aquello fue un hospicio, realmente fue un hospicio, un lugar donde guardarlos para supuestamente limpiar las calles, efectivamente, ¿no? Y luego, bueno, en fin, y a partir de allá pues se convirtió en una casa correccional, bueno, en fin, y más cosas. Lo más impactante, o lo que a mí más me llamó la atención, porque este libro se llama Voluntad, es que estas mujeres sabían cuándo entraban, pero no sabían cuándo salían. Era una época en la que ese derecho no estaba garantizado. O sea, tú no sabías si entrabas, aparte de que ahora hablaremos de los motivos por los que eran encerradas, ¿no? Como tú dices, por ser pobre o estar en la calle pidiendo, pues ya te mandaban para allá, pero no sabían cuándo era su fecha de salir. Es que, bueno, quizás hablar de estas cosas ahora en el siglo XXI, aunque sigue habiendo problemas obviamente de igualdad, de desigualdad, de todo tipo de esa índole, hablar aquella época era tremendo. O sea, es decir, si empezamos a investigar, que es lo que a mí me mola, investigar, meterme en todos estos lugares que encuentras, y sobre todo acudir a las fuentes. Leo libros, artículos, pero me gusta ir después a las fuentes, a los documentos. Pues te encuentras unas cosas tremendas. Esta gente estaba en el correccional, estaba ahí metida, por la inmensa mayoría de ellas por motivos que ahora mismo no estarían.
pero posible, bueno, no digo en ningún lugar del mundo, pero casi posiblemente, porque eran cosas tan tremendas como no obedecer al padre, que en aquel momento pues el pater familia era quien mandaba en la casa, pero vamos, como si fuese un auténtico dictador que lo que era. Y por la inmensa mayoría de ellas no podían estar, o sea, no tenían que estar en la cárcel, pero en aquel momento... Claro, porque además eso le pusieron un nombre como bueno, ¿no? Un hospicio, sí, pero era curiosamente cárcel. Empiezas a investigar un poco y esa casa correccional muchas de las ocasiones cambiaba a ser depósito de pobres, lo cual ya te daba una idea de cómo entendían los que utilizaban aquel edificio para guardar a la gente. ¿Para qué lo utilizaban? Pues para depositar a los pobres, no para corregir, ni enseñarles, ¿no? Como en principio parece que era teoría, esa era la teoría. Enseñarles. Entonces, para que efectivamente, muchas de estas mujeres, muchas de ellas, más casi el 30% de ellas, sabían cuándo entraban, pero no cuándo salían, porque estaban con un sello en su ficha de entrada, en su estadillo, diciendo tranquilamente que usted queda a disposición, a voluntad de su tutor. Que podía ser padre, hermano, marido, juez o el propio rey. Porque algunas veces. A mí eso... Entonces había, pero el problema es que a lo mejor terminaba la condena, sí, a voluntad, pero es que claro, terminaba la condena y cuando buscaban al susodicho, búscatelo. Ahora búscalo, que no había internet. Y luego efectivamente. Con que estuviera en Torrejón ya no lo encontraba. Porque estuviese en el ejército, estaba en el ejército y desaparecía, sabes cuándo volvería, y además otras muchas estaban en la cárcel simplemente porque eran abandonadas o eran vagas. Ese era el delito, ser vago. Claro, ¿quién mide eso? O quién, ¿no? Cualquiera podía. Bueno, una pregunta así como más personal. Porque bueno, tú sabes que yo tengo una idea ahí en la cabeza que quiero contar una historia y que me frena muchísimo porque me llega mucho el síndrome de la impostora de quién eres tú para contar esta historia. ¿En algún momento te llegó porque has dicho, bueno, esto es casualidad que lo haya escrito yo? No, o sea, esto es todo un trabajo de investigación, te puedo asegurar, efectivamente. Vamos a ver, síndrome del impostor. Es que como yo no me veo como un autor, como un escritor, pues sinceramente... Venga, yo lo hago y lo que salga. Efectivamente, yo es que como el primer libro que escribí fue porque no me gustaban los que encontraba sobre el tema. Entonces me lo escribí yo, un libro sobre la historia de la bandera de España, fíjate tú. Ajá. Pues al final me hice un libro de 500 páginas, yo mismamente. Dijiste, no hay nada, pues... No me gusta ninguno y ahora pues es el libro que más se está vendiendo en España sobre el tema de la historia de banderas, que tampoco es decir mucho, pero bueno, es cierto. En este caso particular... Cuando encuentras una historia como esta, no te queda más remedio que arremangarte. O sea, esto es cuestión de justicia ya no social, sino personal. Es decir, esto implicaba dejar otras cosas, otros proyectos que tenía, como el tercero de Memoria de la Plaza del Santo y otra serie de cosas. Pararlo y decirme, pararme y ponerme con esto. Y claro, lo hago desde la más absoluta y tremenda humildad y posiblemente de la más mayor de las insensateces, porque es bueno, a veces hace falta ese punto de... Sí, un poco de locura quizás y demás, pero es cierto que esto conllevaba también hacerlo bien, o sea, es un trabajo honesto también, esto también es importante, esto no es... que empiezo a escribir en 20 páginas, tampoco pretendía que fueran tan voluminosos. Esto ha sido una salida ya un poco, digamos, de rebote, pero bueno, pero como había que contarlo y había que contarlo de esa manera, pues había que hacerlo bien. Y por eso pues me he pasado días y días investigando, como bien sabe mi muchas horas, mujer. Sí. Tu mujer contenta la tienes, ¿eh? Sí. Bueno, esa parte, ¿no? Que decías, hay que hacerlo bien, ¿no? Que es un poco lo que, pues yo veo que me quedo así como, es que esto hay que contarlo bien, pero ¿cómo se cuenta bien, Ana? Bueno, Entonces, Ana, que empezó a leerte y... Pero me ha encantado lo de hay que arremangarse. Sí. Es verdad que yo soy muy de venga pa'lante y eso, ¿no? Es que incluso lo hago físicamente, ¿no? Cuando voy a ponerme en algo, me cojo la coleta, me remango, ¿no? Yo es que cuando empecé a escribir este libro, lo primero que te dije, investigué. Entonces empiezas a leer artículos, que además hay que agradecer a toda esta gente que ha estado por ahí rebuscando y demás. Empiezas a leer una serie de libros, que hay 2 o 3 que luego intentaré darte los nombres porque me da pena tenerlos en cuenta porque están muy relacionados con esto. Pero es que como yo soy tan así, no, tengo que olerlo. Y olerlo significa irte al expediente real
escrito por el señor juez que aparece aquí, leértelo, empaparte, obviamente es una, digamos, es una opinión, o sea, es una parte, es algo particular, porque te faltaría leerte las opiniones de las mujeres, porque ahí no están, ¿no? Ya. Pero ya tienes una idea. Pero ahí hay documentos que hay hasta cosas firmadas. No, de puño y letra, de gente como la rectora que aparece aquí, de gente que pide clemencia, que pide una serie de cosas, y ves su firma. Y es que es el documento que tiene en la mano, con lo cual dice, esta gente estaba aquí conmigo ahora está conmigo. Sí. ¿Cómo no vas a escribir esto? Sí. No te queda más remedio. Sacarlo. Por respeto a todos ellos. Hay que ser honesto. Y es una por Qué justicia, vamos, social. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Que yo sé que lo que ya has comentado que te gusta mucho, pero eso no que tú estás diciendo es que sentir que estás ahí. Sí, es el momento final en que encuentras. Hay un pobre hombre que claro, al final tienes que novelar para, digamos, hilvanar toda la historia, y hay momentos en los que quizás en ese sentimiento que tienes tú para que la historia sea llevadera para el lector y entienda lo que quieres contarle, pues tienes que recrear ciertas cosas. Entonces siempre tiene que haber un malo, tiene que haber un bueno y tal. Entonces hay un pobre hombre que le cojo, que quizás no era tan malo, y seguramente no lo fuera, pero le tocó. Entonces cuando estás ahí releyendo y estás metiéndote en el ajo de toda esta documentación y te encuentras su firma, dices, malísimo, porque estás la caligrafía hasta que sube para arriba, estas cosas que tal, este es malo, este va a ser el malo. Bueno, pues ese tipo de cosas. Y claro, eso que te conlleva pues meterte al Archivo General de Palacio, que hay bastante información, al Archivo General de Administración, que está en Alcalá de Henares. ¿Todo eso nacional. ¿Tienes acceso porque eres cronista o cualquier persona tiene acceso? Porque tengo DNI. Ajá. ¿Vale? O sea, eso afortunadamente a día de hoy es así. Hay otras, digamos, otras cosas que otros palos que te ponen en la rueda, como el tema de las copias, que no entiendo muy bien. O sea, no te dejan hacer una copia. Tarda 6 meses en darte una fotocopia, y además te ponen y te establecen que no puedes sacarla en las redes sociales. Me parece una estupidez como un piano, porque no son los secretos de Estado en ningún sitio, pero bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero ahí tienes toda esta información y la verdad que funciona bastante bien. Y los 2 libros que me gustaría que quedasen recogidos son uno muy especial, que es un librito muy pequeñito y además está editado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que está hecho por Isabel Corretcher, que es un libro exclusivo sobre esta revuelta desde el punto de vista jurídico. Entonces es un poco especial, pero lo bueno que tuvo es que me abrió los ojos sobre las estadísticas de la gente que estaba allí, esas personas cómo eran. Entonces empecé luego a indagar y te encuentras pues la gente normal del pueblo de toda vida, en fin, información muy interesante. Y luego hay otro que se llama El cepo y el torno, que es fantástico para todo lo que es el mundo del siglo XVIII, de lo que era las cárceles de mujeres y toda la justicia alrededor de todo este tema. Son libros que merecen la pena. No lo apunto porque cuando oiga el programa lo apuntaré. Me encargaré de estar atento. Nos contabas, ¿no? ¿Cómo son esos hombres y esas mujeres que estaban allí dentro? Es lo que dices, ¿no? Que son gente del pueblo, que la mayoría, el único delito que había cometido es ser pobre o dar una mala contestación o no hacer lo que se suponía. Efectivamente, fíjate tú, el tema de pobre, es que lo puse en aquel momento, había una definición que decía: la pobreza es el estado de cualquiera que para subsistir se vea obligado a trabajar. Pobres, pobrísimos todos. El que trabajase, pero encima el que no trabajase ya paupérrimo, ya era escoria, eran los que se metían en la cárcel. Eso eran los vagos. Lo que llamaban mal entretenida. La mal entretenida era por la que no tenían nada con que vivir, pero la gente que se buscaba la vida vendiendo ambulante, todo ese tipo de cosas también estaban fuera. Yo esto con el tema de las mujeres, pues no sé, empecé a pensar pues que no hace tanto, en la España de no hace tanto, los señoritos podían dejar embarazadas a las chicas que trabajan en sus casas, y luego esas muchachas, pues vete a saber si eran
incluso rechazadas por su familia porque eran madres solteras. Claro. Entonces, claro, yo me voy 1786, ¿cuántas de estas mujeres? Serían muchas cosas de estas, ¿no? De abusos, de violaciones, de expulsiones de su casa, ¿no? Sí. Y Ten en cuenta que en aquel momento, digamos, había dos formas de vivir, legal o ilegal. Ilegal era las que se casaban, se metían monja también, obviamente, y poco más. Y poco a poco empezaron los oficios, digamos, de mujeres, que eran la gente que ya se dedicaba a las fábricas de tejidos, todo ese tipo de cosas. Pero todo lo demás, y las criadas, obviamente, todo lo que no fuera eso era ilegal a efectos de mujeres. Claro, pero además, sí, vale, te casas, vete tú a saber con quién te casas, te casas ya es como legal, ¿no? Y es serio y es formal. Pero ahora a tu marido se le cruza el cable y decide que eres tal cual, pero es que ocurre una eso. Desobediente y para adentro. Es que en las tengo bastantes, digamos, las razones por las que estas mujeres terminaban en la casa correccional, en el depósito de pobres. Y había muchas que era simplemente porque no obedecían al marido. O una hija que no había querido ir a servir a la casa que había buscado el padre. Porque el pater familia era el super jefe del patrón de todo lo que había dentro de su casa, incluidas efectivamente las criadas. Las criadas estaban totalmente a su servicio, pero a todos efectos. Y de él dependía que incluso dejasen de servir en su casa. Era así. Pues dejas de servir, ya eres vaga, otra para adentro. O terminabas, efectivamente, si no te gustaba porque te pegaba el señorito o la señorita, porque también estaba en la casa de la señora, pues podías terminar tranquilamente en la casa correccional. ¿No? Es así, todo, pero vamos. Súper duro y súper real, que no es peliculero, que es una historia que pasó y que además, mucho. Que es lo que dices, ¿no? Que está documentado, que que se ve quiénes eran esas personas, con nombres y apellidos. Y estaban ahí. ¿Has sentido que la ciudad reaccionaba con sorpresa al conocer esta parte de la historia? Vamos a ver, la ciudad es que todavía lo conoce poco, todavía no se ha enterado. La ciudad, así en majestático, la ciudad, los ciudadanos, la ciudadanía, todavía yo creo que, yo creo que lo conocéis pocos, el libro y la historia, pues un poco más y yo creo que es importante que se conozca. Entonces por eso estoy aquí y estaré donde sea menester, porque creo que tiene una trascendencia que debe ser valorada. De todas formas, ya sabes que la ciudad pues está a sus cosas. Hablaba antes con Julián del tema de la línea 7 de metro. ¿Cuánta gente habla de ello o cuánta gente no habla? Desgraciadamente es así, somos cortoplacistas y egoístas y punto, ya está, es así. Entonces, este caso particular, lo que sí que hay que intentar que esta historia se conozca y iba a decir que se explote, que no se explote, que hay que estar orgullosos de que haya ocurrido aquí y hay que valorarlo y difundirlo, por supuesto. Sí, que hay que darle voz, ¿no? ¿Y crees que se debería hacer algo más a nivel municipal para recordar a estas mujeres valientes? Pues en eso estamos, es decir, o en eso estoy, en eso estamos, vamos a ver. Yo ya he hablado con el ayuntamiento para que se conozca este tema y yo me he puesto a su servicio para cualquier cosa que consideren oportuno y yo ya me conoces, Ana, yo sigo, o sea, yo para adelante porque además creo que por respeto a todo lo que ocurrió debemos hacerlo y es que encima, repetimos, fue un 8 de marzo. Ocurrió en un lugar como este, que es San Fernando de Henares, aquí en Madrid, y hay que aprovecharlo al máximo en todos aspectos. Y es así, o sea, que no creo que tiene mucho recorrido. A mí yo lo veo, o sea, se me ocurren muchas cosas. Sí, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Claro, porque a mí, por ejemplo, todo este tema de los lugares teatralizados, yo me acuerdo que viví el Madrid de Goya. Qué impresionante, o sea, yo cuando llegamos a la plaza, al Palacio Real y empieza Manuela Malasaña, que vamos a saltar, o sea, es que yo me veía una más, o sea, yo digo, vamos a saltar el palacio. Esto, no quiero destriparte el libro, pero hay capítulos, gente que lo ha leído, y esto es una película. O sea, obviamente porque yo soy iba a decir un muchacho, un señor del siglo XXI y me he formado en la base de las películas y entonces claro, yo lo veo desde ese punto de vista muy visual. Entonces el libro está hecho de esa manera y hay momentos en los que
pues hay una ¿Ves trepidante el ritmo, porque, y claro, es que no quiero tampoco destripártelo y no tampoco se voy a destripar yo a los bueno, pero que lo vemos, pero que se puede, está hecho perfectamente. Incluso tengo por ahí un conocido que hace musicales que... ¡Ay, es verdad! A ver si le damos ahí una vueltecilla con la música. Lo veo también. Hombre, no sé a los miserables, pero a lo mejor, quién sabe. Pero bueno. ¿Quién sabe? Sí, bueno, porque al final eso, pues que es una historia, volvemos a repetir, que es una historia que se puede contar, que se debía de contar, como tú decías, que hay que sacarla a la luz y por ese respeto y está aquí, pero que puede estar en las calles de San Fernando, en un teatro, ¿no? Perfectamente. Bueno, has dicho, es como, hay partes muy trepidantes, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es esta parte de hacer la narrativa, ¿no? De convertir en novela un hecho histórico, porque claro, coges la investigación y ahora... Yo creo que gracias precisamente al rodaje que tengo, primero con los relatos, que me han dado rodaje, digamos, de escribir un poquito de novela, pero bueno, de narrativa. Y luego también el rodaje de la historia novelada de San Fernando, lo que es la Memorias de la Plaza del Santo. Ten en cuenta que en cada uno de los tomos, en las memorias, son 50 años lo que transcurren. Son 50 años, hay que fijar los hitos o las cosas, las efemérides más importantes, lo que ha ocurrido en esa historia de San Fernando durante esos 50 años. Me creé para esa novela histórica, sí, se puede llamar así, una familia y todo lo que acontece a la familia durante 50 años. Entonces, marcándote las fechas, yo lo explico cuando hablo en la tertulia, la primera fase, el esqueleto de la novela, el músculo de la novela y finalmente pues la piel, para darle toda la textura. Y eso es lo que pretendo aquí, hacer el esqueleto, que son las fechas. Pero, claro, hay que verlo. Pero esto está muy comprimido. Esto son 3 semanas, efectivamente. Pasé... de 50 años. Yo soy así. O sea, ya me pongo entonces, claro, efectivamente, 50 años en 300 páginas, pues paso a 3 semanas en 500. Sí, pero bueno, se puede. Sí, entonces, si fijas esas fechas, que por otro lado te encorsetan bastante en lo que tú quieres, porque hay cosas que a mí me gusta mucho en mi narrativa que no puedo meter aquí, y no voy a decir cuáles. Hay cosas que me gustan y aquí no puedo porque no ocurrieron. Ya. Entonces, y entonces ya te irías demasiado efectivamente, a salirte de lo que eso pasó. Es, ¿no? Hay que respetar las cosas principales, igual que respeto, y eso no lo hemos comentado hasta ahora, que todas y cada una de las mujeres son reales. Es decir, todas ellas tienen su nombre y apellido, porque he considerado la mejor manera de escribir y dejar escrito ese respeto. O sea, eso ha quedado ya registrado. Quedan registrados en sus registros, en sus fichas correspondientes, y queda registrado en mi libro. ¿Que eran así exactamente? Pues no, obviamente. No se sabe. O sea, ahí está ahí está mi fase, mi parte de imaginación, y darle un poquito de vidilla a todo esto. Claro. Porque tampoco tenemos mucha información de cómo eran exactamente. Por las descripciones de los motivos que estabas dentro, por las que están dentro de la cárcel, del depósito de pobres, más o menos te puedes imaginar, y a partir de ahí pues explota, se hacen las relaciones, las interrelaciones entre uno y otro, y este es el resultado de 2 años de trabajo. O sea, esto no está mucho, parido en 2 minutos. Y los hombres, la inmensa mayoría también son reales, y los que son ficticios debieron ser reales. Es decir, no sé cómo se llamaban, pero tenía que haber esa figura, una ¿no? figura, o sea, un sargento de la guardia tenía que haber. ¿Cómo se llamaba? Pues no he logrado saberlo, pero ya está recogido aquí un señor que pudiera dar el pego, que puede hacer este papel. Entonces, la es una de las cosas que te iba a preguntar, porque me llama mucho la atención, ¿no? Que cómo te imaginas emocionalmente a esas mujeres encerradas. Esa fue la parte más difícil. Porque yo voy leyendo, y claro, es que yo también soy muy visual, entonces yo voy leyendo y yo me voy imaginando a cada una de ellas y cómo son y la relación que tienen o lo que pasa, ¿no? Y claro, pero tú lo que tienes es un documento en el que han sido encerradas. Tengo un documento oficial, es decir, tengo... Y a partir de ahí tú sabes que fulanita, con nombre y apellido, estuvo ahí. Eso es. ¿Y ahora? Estuvo, no sé... La Loba, María Mancheño La Loba, tendría tantos años y estaba ahí tantos años condenada, y además a voluntad y no sé qué. ¿Cómo era esa mujer? Lo primero que te dicen es que tiene 16 años.
o 17 años, que estaba por prostituta, que la habían recogido en no sé dónde, que la había cogido un alcalde de estos que pasan por ahí, de corte, que pasan por ahí, un policía, vamos, de pobres, policía de pobres se llamaba así. Entonces la cogió, la miró, se la llevó, no sé qué, arrastró a otra que se llamaba Magdalena Álvarez, Madi la recoge, no sé qué. Ahí a partir de ahí yo empiezo a novelar, que no queda más remedio para que aquello que ya de por sí ya es duro, darle la dureza y la explicación necesaria para que quien lo lea intente entender los sentimientos que yo leí cuando leí el documento original, y yo me imaginé. ¿Que nos acercamos a la realidad? Yo creo que sí. Yo creo que nos podemos acercar bastante a la realidad. Claro, que seguro es mucho más dura de lo que aquí aparece, con total seguridad. Sí, seguramente. Sí. Claro, yo te pregunto el tema de la emoción, porque a mí me emociona, claro, y pues que al ser experta en inteligencia emocional me gusta mucho esa parte en que me hace ver que la loba no podía estar de otra manera que enfadada con el mundo. Con el mundo, claro, efectivamente. Y que sacara todo eso, ¿no? Entonces, claro, esos momentos, bueno, es que lo tenéis que leer porque es que es muy complejo, es que hay muchos personajes claro. Y sus interrelaciones, pero eso, la historia, eso y sí, cómo cuentas, cómo todo, claro, es que cómo camina, cómo hace cómo hace aquello. Y a todo eso, Ana, añadir el propio lugar, es decir, cómo era aquel lugar. Y eso sí que tengo descripciones incluso del propio administrador del lugar, el don Antonio, explica cómo era el lugar. Entonces te imaginas que aquello pues era totalmente sombrío, lleno de humedad, como dormía, pared chorreando. El anterior a él, bueno, el que abrió el hospicio, porque eso sí está registrado, ¿cómo era? Sí, todo eso se queda registrado. El que abrió el hospicio, no voy a decir el nombre, bueno, que está muerto, da igual. Pablo de Olavide, el famoso Pablo de Olavide, que de aquí estuvo un año, pero... Que yo sabía que teníamos una calle en San Fernando y no sabía por qué hasta que empecé a leer el libro. Mi calle donde viví, donde ya... Bueno, sí, que tristemente ya... Sí, efectivamente, pero bueno. Ese señor empezó aquí, luego hizo un montón construyó y fundó un montón de ciudades por Andalucía. O sea, el tío hay una universidad en Sevilla que se llama Pablo de Olavide, o sea que tiene un señor importante. Pues ese señor se jactanciaba, qué bonita palabra, de que aquí las mujeres podían dormir de 2 en 2 en cada cama. Qué suerte. Es que ahorro mucho. Y en unas condiciones penosas, un frío que pelaba. Claro, porque él lo explica en eso, o sea, soy un... Sí, no, era un economista, vamos, de los números, claro, que ha hecho un espacio donde vamos a ahorrarnos la mitad de las camas. Efectivamente, y después iban a recuperar un montón de dinero porque las iba a dedicar a enseñarlas, a hacer tejidos y telas para ellos. Claro. O sea, y estaban 12 horas sobre el telar, ahí las mujeres, porque dejándose la vista, porque la luz era mínima, la comida era tampoco, no hacían un trabajo muy duro, pues con poquitas calorías bastaba. Ya valía. Poquito, no hacíamos tantos garbanzos, así era, y eso está registrado, eso no está hay, todo escrito. Eso sí que está escrito. Entonces cuando unes todo eso con también el ambiente de la época, también por supuesto, como yo soy así, pues que si libros de vestimenta del siglo XVIII, que si libros de las costumbres, que si en un momento dado habla de pues de conjuros y pues todo eso está totalmente, bueno, no solamente eso, sino incluso la forma de hablar. O sea, no he querido abusar de eso, pero sí me he ido a los sainetes de Ramón de la Cruz y demás para las palabras sí que usan, y de vez en cuando las suelto, porque si cambias todo, pues al final no hay que no aguante, efectivamente. Entonces de vez en cuando suelto alguna palabrita y le da un poco de ambiente, y al final pues yo creo que consigo que la gente se meta en esa época y estáis viendo lo que se veía, y entiendo lo que se sentía, o al menos nos acercamos, que esa es la idea. ¿Crees que su lucha fue consciente o simplemente una forma de sobrevivir al dolor y a la injusticia? Tal cual, es una pregunta muy oportuna, en absoluto. O sea, ellas estaban ahí, estaban llegando al límite por muchas razones,
porque no sabían nada de sus hijos, de su familia, no tenían conocimiento de cuándo iban a salir en la mayor parte de ellas, las condiciones eran penosas, y llega un momento en que pues ocurre algo, tampoco quiero que sea el pistoletazo de salida o la chispa de todo ello, que las obliga a explotar, Y lo que piden es eso, fijaos, es que al final el resumen es que es ridículo, o sea, lo que piden es saber cuándo entran y cuándo salen. Ni más ni menos. Si tengo una condena de 2 años, quiero saber que dentro de 2 años dentro de 2 años voy a salir, porque no tenían nada claro. Entonces empezó por eso, y bueno, pues ellas no tenían en absoluto conscientes de que estaban liando la que estaban liando, y que consiguieron, además lo consiguieron, creo que fue el día 14 de marzo, con lo cual 5 o 6 días más tarde sale el Real Decreto modificando el decreto que estaba en vigor para que no hubiese la voluntad. O sea, es impresionante. O sea, todo es impresionante. Sí. Que después sirvió para algo, pues eso ya como todo. Bueno, esto ya, creo que como estamos a día de hoy, yo creo que para poco, pero bueno, pero ya sí que... Pero fíjate, para vivir allí, estamos hablando de esas circunstancias, de cómo era de horrible, el hecho de saber cuándo van a salir, a mí me llevaba al libro de Víctor Frankl, de El hombre en busca de sentido, que él dice, ¿no? Es esa esperanza de saber, es lo que mantiene vivo al hombre. Entonces, mujeres que no tenían ni idea de cuándo iban a salir. Yo hay una en concreto que se queda viuda con hijos y claro, tiene que trabajar. Si es que tiene que mantener a sus hijos. Y pues no podía trabajar, no se quedaba viuda, porque el marido se enfermó. Y la cogen porque está pidiendo limosna para comer a sus hijos. Sí, la primera, sí. Y entras allí, Fabiana, y no sabes nada. No sabes nada. No sabes si tus hijos viven con otras personas, si están muriendo de hambre. Claro. Es que hay otro caso también de otra mujer que tenía creo que recordar que era una imprenta, y el marido se pone enfermo. Entonces la mujer se pone a trabajar. Pues el resto de colegas, de los impresores del gremio, la denuncian. Porque la mujer no puede llevar eso. Y denuncian y termina en la cárcel por eso. O sea, es impresionante. Por el hecho de ser mujer, está haciendo un trabajo que se le supone que es de hombres. En un momento dado quise poner una cosa que se me ocurrió, y es que normalmente los presos en las cárceles ponen los famosos palos en la pared, los dibujan y van tachando, pero para reforzar que no tiene ningún sentido, porque es que no sabían cuándo iban a salir, es que les daba igual. Cuánto les queda ni cuánto tiempo va a pasar ahí. Es muy triste. ¿Hay alguna historia concreta o personaje del libro que te haya llamado la atención especialmente? Todos. Todos son mis hijos. No sé cómo. No puedes decir esta historia de esta mujer me ha llegado más por. No. Como comentaba antes, es que para mí, como lo muy buenos no son tan buenos, siempre tienen un doblez por ahí que les hace un poco, no tan, y los muy malos tampoco son tan malos, porque tienen también una trayectoria que quizás explica les levemente hasta ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hacer un spoiler, un montón de spoiler, voy a mandar, por ejemplo, Fabiana, que es la que tú dices, la que hace cualquier cosa para poder seguir viendo a sus hijos y salir de vez en cuando a la puerta para ver a sus hijos, pero cualquier cosa. Fabiana es así, esa mujer, lo importante para ella son los hijos. Entonces, eso hace lo que sea, y no voy a decir lo que lo hacía. La amistad está tan de María, la Loba y Magdalena, Madi, que es de supervivencia, pura supervivencia, porque se han unido, se han hecho una sola en un momento dado, y bueno, lo que pasa. Al final es que esas necesidades humanas, es que necesitamos ese cariño, ese apego, es muy importante. Esto es una historia muy humana, por eso decía que no todos buenos son tan buenos ni todos malos son tan malas. Yo qué sé decirte, incluso la Bermeja con Vicenta, que son las que al final también es una amistad que están a todo, se van apoyando, o la propia Bermeja con el sargento, que no sé si ha llegado todavía ahí o no. Bueno, hay una serie de cosas, y muchísimas más. Cualquiera de ellas, las propias niñas, hay unas niñas que no vamos a tampoco destripar también, que lo pasan un poquito mal. Hay una gitanilla que solo por el hecho de ser gitana entró 8 años. 8 años. 8 años. Una niña de 12 años, 8 años de condena por el hecho de ser gitana. Es que es aberrante, en fin. Pues así muchas más. Y luego también los propios hombres
que parece hombres contra mujeres, los hombres que están ahí, los funcionarios. El conde de Isla, que ya lo verás, es un personaje de estos tiesos que al final lo importante para él es el expediente. O el administrador, que es una persona que está... Y luego un personaje del que hablaremos un poquito más, que es un personaje en el donde he volcado muchísima empatía. Es decir, necesitaba alguien que nos diese ese punto de inflexión entre las mujeres que están ahí dentro y los hombres que están medio fuera, porque tampoco están fuera, están medio dentro también, a otros efectos. Sí, yo hay un personaje que pensé, además, claro, me fui a y era el ficticio, digo, ha tenido que crear a alguien efectivamente que traiga un poco de bondad a todo esto, esta miseria, está tan dura, alguien sí. Es bueno, que yo quiero creer, Rafa, que ahí tenía que haber alguien con esa empatía y la esa bondad bondad está repartida, es decir, hay hombres que tanto el propio cura Puigmedón, que es una persona real, es un personaje real, el doctor, el Berasategui, que ese me encantó, me ha pasado bomba con el hombre el doctor, que tiene que haber un doctor, tampoco no sé cómo se llamaba, pero me inventé este hombre que bueno, y luego efectivamente el contralor era un puesto que era así como el administrador económico del lugar y el que llevaba las cuentas y la cantidad de gente y demás que había allí. Existía ese puesto, no encontré cómo se llamaba el hombre y entonces bueno, lo ideé. Además es un personaje pues sí, muy empático, o sea, demasiado empático, es decir, está llevado un poco al extremo, es cierto, pero también quise poner el puntito de la situación en aquel momento de España, que España era esto y América, y este señor es americano, nació en América y viene aquí como si bien se fuese a trabajar a Jaén, o sea, venía aquí un poco rebotado por ciertos hechos y sí, efectivamente al final es la persona que lleva una relación tan directa con todas las mujeres en el día a día que es que no tienen más remedio que saltar, o sea, de alguna manera, porque es que es el que chupa toda la información según llegan, y es que las chicas, las mujeres según llegan, pues le están contando su historia, que son tremebundas todas. Entonces el hombre pues claro le pasa lo que le pasa. Es que además las personas que trabajamos con personas, pues es que cuando te cuentan historias tienes que hacer un trabajo personal de eso es tuyo, porque si no te lo vas llevando. Claro. Entonces, claro, yo me imagino a una persona así. Además, hombre, en aquella época, que fíjate tú, la tontuna, estamos dando la vuelta un poco. En aquel momento él era hombre, con lo cual se le esperaba que actuase de otra manera, no como estaba actuando. Porque además no seguía las indicaciones de. Bueno, pues ahí está este personaje que es uno de los que me está gustando mucho. ¿Cómo se puede traducir hoy día esa fuerza emocional? ¿Cómo lo contaríamos en las luchas actuales? Vamos a ver. Yo creo que lo importante de todo esto es intentar sacar a la luz el esfuerzo de toda esta gente, ese 8 de marzo emblemático, y que incluso sin saber lo que estaban haciendo, al final las razones por las que la estaban haciendo son las mismas que en la actualidad. Lo que querían era igualdad de trato, no querían otra cosa. Al final es eso, es el resumen. Aunque no sabían que lo que estaban pidiendo es que derogasen una ley mal parida solamente para mujeres y demás, pero al final es eso, es porque además el 8 de marzo, bueno, luego hablamos si quieres de esa fecha en particular, o sea, el hecho 8 de marzo, ¿por qué 8 de marzo? Cuéntame. Actualmente ahora sí que me estoy metiendo en un jardín bueno, con flores o con cactus, el tema del 8 de marzo, o sea, porque sabes que realmente el haber elegido 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer, Primera Trabajadora, o algo Internacional de la Mujer y demás, realmente no tiene ninguna razón de ser. Eso es lo que te iba a decir, que cuando yo me he puesto a investigar... ¿Por qué 8 de marzo? Pues alguien hablaba de un 8 de marzo de 1857 en Nueva York, que hubo un incendio y tal, pero realmente no existe una documentación original que confirme eso. O sea, esa fecha del 8 de marzo de 1857 empezó a utilizarse a comienzo del siglo XX. Que es extraño porque hay documentación, había periódicos, había de todo.
Con lo cual, yo no digo que fuese inventado ni nada de eso. No, yo lo que he leído es absoluto. que había sido, ni siquiera fue un 8 de marzo, el incendio en Estados Pero es que Unidos. eso fue después, donde había efectivamente. mujeres. Es que eso fue después. Entonces, además, como el nuestro es antes, 1786, ganamos. Aunque se hubiera asistido, ganamos. el nuestro es antes, O sea, con lo cual hemos a ganado. partir de hoy, el 8 de marzo, de 1786 es San el Fernando Real de Sitio de San Henares. Fernando. Provincia de Madrid, no quiero hablar de Comunidad de Madrid. Provincia de Madrid. Luego sí empezaron, pues eso, cuando empezó el tema, las mujeres socialistas a preparar los congresos que tenía y tal, empezaron a elegir fechas, y pues que si un 25, que no sé qué tal, una serie de fechas, y surgió un 25 de marzo, creo recordar que fue, de 1900, lo tenía por aquí apuntado para no ver, sí, el 25 de marzo de 1911 fue cuando ocurrió ese incendio. Ocurrió en Nueva York, en un edificio que tenía no sé cuántas plantas, y había una fábrica de tejidos y de telas y tal. textiles también. Entonces, claro, efectivamente, por ahí, cada vez que todo estaba relacionado, porque no estaban trabajando las mujeres. ¿Dónde trabajaban las mujeres? Ahí, en ese tipo de industrias. Claro. Y ahí sí que hubo un incendio y hubo tal. Pero fue un 25 de marzo, no fue un 8 de marzo. Y a partir de no sé qué fecha, creo que en el 1914 ya se fijó el 8 de marzo, pues fija una fecha que me parece estupendo. Debe ser que conocía la nuestra. Yo estoy convencidísimo que alguien por ahí conocía que 1766 era la fecha, pero bueno, es un chiste. Y a partir de ahí, pues sí. Luego también es cierto es que luego hay dos efemérides en España que no son muy conocidas, que también ocurrieron un 8 de marzo. El 8 de marzo de 1910, creo recordar, fue cuando la mujer pudo acudir a la universidad en España. Fíjate, es que todo pasa en 8 de marzo. ¿Has visto? El 8 de marzo de 1910. ¿Y la otra? Y la otra fue un 8 de marzo de 1924, que fue la primera vez que las mujeres, en ciertas condiciones, no todas, pudieron votar a ayuntamiento, en los ayuntamientos, que eran las mujeres emancipadas y las mujeres mayores de no sé cuántos años, fíjate. Ya. Pero el 8 de marzo como tal fue elegido al azar. Bueno, a lo mejor por esos, ¿no? porque se eligió antes, ¿no? Y además claro. o sea, yo estoy convencido que la de 1914 que se fijó ya el 8 de marzo, no tienen ni idea del 8 de marzo de 1910 aquí en España y de las universidades. Con lo cual fue una... vamos, que yo tampoco soy experto en esto y seguramente alguien me diga, pues sí, pues fue por otro motivo. Yo me ha llamado la atención. Por lo que he visto, yo no. Claro, porque yo estaba convencida que el incendio en la fábrica de textiles, que estaban las mujeres manifestándose, en huelga, creía que había sido justo el 8 de marzo. Entonces, cuando empiezo a buscar, a ver si hay algo del 8 de marzo de San Fernando, me encuentro con que ni siquiera fue el 8 de marzo el incendio, y digo, ostras, entonces... Claro. Pues mira, pues, así que nada, 8 de marzo a partir de ahora, por supuesto. Real Sitio de San Fernando. Ahí estamos. Bueno, ¿escribir este libro te hizo mirar de otra forma el sufrimiento y la resistencia de las mujeres de ayer y de hoy, o era algo que tú ya yo tenías es que ahí? Como estoy rodeado de mujeres por todas partes, menos por una, no, vamos a ver, yo ya, quien me conoce sabe que mi respeto hacia las mujeres es infinito y no hay ningún tipo. Yo lo que quiero es que este libro y lo que es el hecho como tal se utilice para lo que se debe utilizar, y es decir, para reconfirmar la imprescindible, a estas alturas de la película, que me parece estúpido hablar del tema, pero la imprescindible igualdad entre hombre y mujer, pero es así, es el hecho. ¿Eso te gustaría que se llevara a las personas que leen este libro? ¿Qué te gustaría que se llevaran? Pues si dejamos aparte el eslogan, o sea, 8 de marzo, primer vez que las mujeres, tal, yo creo que lo más importante es que son las historias humanas, es decir, que en ese caldo se coció tantas cosas y tanta gente que sin querer lograron algo que mucha gente a día de hoy, por mucho que quieran, no lo están logrando. Entonces, cuidado, que tiene un mérito tremendo. Ostras. Entonces, cuidadín, que esto lo que nos lleva es a pensar que hay una frase ahí, como era, que además la dice uno de los personajes en el libro, que toda revolución, es que no sé lo tengo apuntado, todas revoluciones empiezan un acto de locura y continúan a su rebufo, es decir, es así, cualquier revolución empieza con un acto de locura, incluso sin saber lo que estás haciendo, y eso es lo que la mayoría de las veces yo creo que en ese
ya no podemos más, ¿no? Efectivamente. Hasta aquí explotamos. Es que y gracias a eso se continúa hasta el final, porque quizás tú puedas, digamos, pues intentar conseguir algo pensándolo, planificándolo, organizándolo, pero posiblemente no tengas la fuerza de esa rabia inicial como para conseguirlo. Parezco un antisistema aquí, pero que a lo mejor lo soy, no sé. Escucha, te iba a preguntar, ¿crees que nos falta a día de hoy ese tazón y ese...? Lo he dicho antes, cuando me preguntabas, la ciudad está dormida. La ciudad está dormida, lo estamos viendo, por muchos otros motivos. Despertar pues va a ser muy difícil, porque se duerme muy bien. Si tienes aire acondicionado, tienes ventiladores y tal, pues se duerme muy bien. Claro. El problema es cuando no lo tienes. O te lo quitan. Rafa, podemos hablar porque lo hemos hablado muchas veces en este programa por diferentes motivos, ¿verdad, Julián? La historia de los vecinos y vecinas de San Fernando de la línea 7 de metro es algo muy duro, que de repente por una mala gestión os quedéis sin casa, es algo tremendo. Y a mí hay algo que me enfada muchísimo y no estoy ni de lejos en vuestra situación, o sea, soy vecina de San Fernando y creo que al final es algo que de alguna manera nos toca a todos, porque todos conocemos a alguien, o bueno, porque es tu ciudad y porque es una injusticia. Y digo, si a mí me enfada tanto, ¿cómo lo sentirán ellos, ¿no? Los que están sufriendo, pues... porque yo, lo de que hable con gente de Mejorada, como decías tú, ¿no? Que gente de San Fernando, que hable con gente de Mejorada, que es un pueblo que está aquí al lado, y que no sepan, pues claro, que me pregunte cuando pongo algo en las redes, y me pregunte mi amiga Almería qué está pasando en San Fernando, que ya me he encargado yo de mandarle vídeos y cosas para que se entere bien, pero que me lo pregunte gente de tan cerca, ¿a qué estamos? Pues lo que te he comentado, ¿no? Estamos a polvas. Estamos dormidos, estamos atontados, estamos a lo que vamos. Bueno, sabéis que nosotros somos totalmente afectados, pero vamos, absolutamente afectados y seguimos exactamente igual. Estamos ahora mismo que todavía no hemos visto un euro. O sea, estamos en esta situación. Pero bueno, yo como terapia escribí un librito que resume justamente eso. No es este libro, se llama No por nada, los seres inútiles. Tiene un título que creo que ya lo dice todo, es un buen comienzo. Que, fíjate tú, iba a decir, sí, es así, desde el respeto y la educación lo cuento todo. Lo cuento todo hasta el 22, hasta el 2022, que fue cuando nos desahuciaron, nos sacaron de casa. Y ahora quiero escribir la segunda parte cuando termine la pesadilla, que sea, espero pronto, espero y deseo, porque hay unas cosas que más, digamos, o que no perdono, es el abandono, o sea, es la total falta de empatía, igual que el contralor que aparece aquí total. Es una persona, o sea, quien es los responsables de todo esto no tiene absolutamente ningún tipo de empatía, no ha habido un seguimiento, no ha habido un contacto, no ha habido en absoluto, y eso totalmente demostrable. Pues el segundo libro se va a llamar Los seres insignificantes, porque si los seres inútiles son ellos, nosotros somos los seres insignificantes, y así se titulará. Por cierto, se ocurrió a mi mujer el título, muy aplicado. Muy aplicado. Bueno, volviendo a nuestro tema, pues yo creo que el libro merece la pena, ¿eh? Yo creo que... Y todavía estás a media, ya ves, prepárate. Nada, llevo... Prepárate. Estoy ahí. Bueno, Julián, preguntas, comentarios... Sí, voy a hacer chas y aparecer a tu lado, aquí en la pantalla, ¿no? Primero decirte que no tienes que irte a Mejorada, en Coslada no hay nadie, hay gente que no sabe qué es eso de la línea 7, ahora empieza a enterarse con la afectación en Coslada, y 3 calles más allá de la zona 0 de San Fernando de Henares hay gente que tampoco sabe lo que estaba pasando, o sea, no hay que irnos lejos para ver esta historia, ¿no? En cuanto a lo de, creo que por lo que creo recordar fue alguna manifestación, algo así en Petrogrado con el tema de las
mujeres y demás, por lo que de ahí ya se sacó lo del 8M. No he encontrado, bueno, ya digo que yo, como no soy experto en el tema, pero no he encontrado información exacta de un 8, o sea, que cayese el 8 de marzo como tal, no. Lo que pasa es que luego lo achacaron, bueno, ya temas políticos y demás, lo achacaron a la fábrica de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, por ese lado. Luego, me gustaría saber, ¿has dado un contexto, como se suele decir así, científicamente, espaciotemporal a la novela o al libro, en el cual, pues, tanto la situación que hay, como el tiempo que se vive, como lo que se transmite dentro de lo que es el libro, es de la época, no está visto desde nuestro punto de vista, porque claro, a lo mejor algunos hechos desde nuestro punto de vista, como podía ser, vamos a también tocar un poco hueso, ¿no? La conquista de América, ¿no? Desde nuestro punto de vista se ve como algo en ocasiones aberrante, pero en aquel tiempo era algo normal, por así decirlo, ¿no? Eso es. ¿Le has pegado alguna vuelta en eso? Sí, vamos a ver, el contexto social en aquel momento era justamente en la época de la Ilustración, la parte, digamos, alta de la Ilustración. Entonces, la Ilustración española, que es bastante diferente a la Ilustración europea. La Ilustración europea era bastante más, digamos, pues teniendo en cuenta la razón como objetivo y demás, pero en la española daba la razón al que estaba al mando. O sea, cuidado, con lo cual era... decir, más a la Iglesia que... efectivamente, no terminaba de separar lo que era la tradición de la razón. O sea, estaba ahí más o menos. Entonces, obviamente lo he escrito yo, por lo tanto yo soy de esta época. Pero sí es cierto, por lo que he comentado antes, que por la información que he tenido en mis manos de lo que eran los expedientes, las cartas que remitía la mujer que estaban dentro para solicitar la reducción de pena o la salida, he intentado ponerme en esa situación y creo que sí, o al menos la mayor parte del tiempo sí que estoy dentro del mundo del siglo XVIII. Obviamente, cuando hago comentarios aquí de que la inmensa mayoría de esas mujeres no estarían en prisión con el Código Penal actual, obvio, es así, pero en aquel momento sí. Y además es una curiosidad también, porque hay una mujer que cuando llega aquí, lo que hace a la mujer es poner la mano porque no tiene para comer, va a pedir, y se la llevan inmediatamente a la casa correccional, y cuando ella dice, oye, pero si es que yo... de donde vengo, que era de Cádiz, lo hacía y no pasaba nada. Bueno, también, o sea, que depende también del momento dónde... y del sitio. O sea que también aquí la ley, no había comunidades autónomas, pero sí había como diferentes maneras de tratarse y depende de la sociedad de aquella época. Entonces, bueno, he intentado pues dar una visión, pero claro, igual que el tema del lenguaje, si nos podemos poner ahí cómo hablaban en aquel momento, pues seguramente esto no pasa de la segunda página. Entonces sí hay alguna frase, una palabra que sí me gusta meter para que se dé la sensación de que me he leído esas cosas. Tenemos ahora, pues hace anteayer, ¿no? Lo de la ley de vagos y maleantes que había aquí, ¿no? Que viene a ser un poco igual, tal cual. Hace muy poquito. Efectivamente, que era lo mismo, además que hablan de vagos, hablan de malentretenidos, es decir, gente que no sabía cómo entretenerlo, cómo qué cosas hacer, pero incluso había un oficio que eran los severos. Los severos eran los que recogían el aceite para luego hacer el sebo de las velas, los velones y todo ese tipo de cosas, y eso era totalmente ilegal. O sea, no se podía hacer. Y a gente, por ejemplo, vendedores ambulantes, tampoco no estaba permitida la venta ambulante. Claro, porque hablamos perdona Julián, que en este lugar también había hombres que estaban allí por... Sí, eso es un tema que no hemos sacado en la conversación. En la casa correccional o depósito de pobres, dependiendo del punto de vista de quien lo está hablando, había dos cuarteles que llaman, es decir, dos divisiones. La división de las mujeres, el cuartel de mujeres, y el cuartel de hombres. ¿Qué pasaba? Que los hombres que terminaban aquí eran los hombres débiles. ¿Por qué? Pues porque los que eran fuertes hacían su condena, terminaban su condena en el ejército, en las obras públicas, sean muy peligrosos los penales de Ceuta, por ahí, ese tipo de cosas, pero los que llegaban aquí eran los ancianos, los débiles y poco más.
Pero las mujeres no, las mujeres eran mujeres. Eran señoras. Y los hombres sí sabían cuándo podían salir, porque ellos tenían su condena y sabían hasta cuál. También se aplicaba en algunos casos a voluntad, pero muy pocas ocasiones. Normalmente eran más a ellas porque tenían un tutor. Que era el que determinaba cuándo salían o no salían, si le pillaban, si le encontraban. Hemos dicho de la dormidez, ¿no? De las personas pues para actuar en la vida diaria hoy por hoy, ¿no? Que estamos dormidos, aletargados, nos tienen dormidos, aletargados, muy bien manejados en ese sentido. ¿Qué importancia le das tú a la educación a nivel pues escolar, instituto, pues mira, de la historia? Y toco también el tema de memoria histórica, en el sentido de que sea real y contextualizada. Me parece vital. Es decir, si no hay educación, no hay futuro, así de claro. Y si no hay cultura, tampoco. O sea, que está todo relacionado. Hablando de educación, en el libro explico cómo... y lo siento, va a ser un spoiler. Hay un momento dado, en un momento dado, una de las cosas que le recriminan al Contralor es que bueno, pues, no te voy a decir exactamente cómo, pero al final lo que pasa es que este señor está enseñando a leer y escribir para que las mujeres puedan defenderse, puedan hacer sus peticiones, puedan leer, puedan saber por qué están allí. O sea, es vital la educación y, por supuesto, en la memoria histórica, cuando hablamos de memoria histórica, esto es memoria histórica. Esto es lo que ha pasado y esto hay que evitar que vuelva a pasar, porque al final lo que estamos ahora mismo, que parece ridículo, lo que decíamos antes, o sea, ¿cómo es posible que estemos defendiendo ahora la igualdad? Que no hay que defenderla, que debería ser un hecho, debería ser un hecho. O sea, esto de que tener que demostrar y utilizar esto como una herramienta para la defensa de la igualdad a estas alturas de la película es increíble, sí. Pero es así. Y eso forma parte de la mala o torpe o a medias de educación que hayamos recibido o estemos recibiendo. Mala y torpe me gusta. Eso me gusta bastante. Y ya para finalizar, ¿te has visto por intentar pues eso, ser fiel a la historia alguna vez un poco enfrentado, ninguneado, o has tenido algún rifirrafe con alguien por intentar ser fiel a ti mismo? Te cuento. Bueno, voy a contar anécdotas, pero sí, o sea, la respuesta es sí. Sí, puedes contarme ejemplo y ya vamos, aquí no hay censura. No, pero bueno, tampoco. Yo es que, desgraciadamente, mi problema es que choco con mi propia educación. Es decir, yo soy una persona muy respetuosa y muy educada, ¿no? O sea, y si tengo algo contigo, pues nos vamos tú y yo allí y hablamos de ello, ¿vale? Pero no me gusta hablar de la gente. Pero sí, incluso en el día de que tomé posesión de mi título de cronista, dije que lo sentía mucho, pero yo, para mí, soy un notario de la verdad. Por lo tanto, lo que yo escriba, me lo tengo que creer y tengo que demostrarlo. No basta con creerlo, sino demostrarlo, porque soy un notario, o sea, con mucho respeto a los notarios. Pero claro, toda esa investigación de decir que esto pasó y hay entonces, algo por eso escrito. te decía yo que no me corto, o sea, decir, no me quedo en un artículo que he leído que está muy bien, pero si ese artículo me menciona un documento que está en no sé dónde, me voy a ir a buscarlo y lo leo. Y yo lo interpreto, y me equivoco yo. Y eso sí me ha pasado más de una vez, sí, efectivamente. Tú querías más chicha, ¿eh? Venga. Gracias, Julia. Bueno, pues como habéis podido comprobar, en este programa seguimos hablando de mujeres, de resiliencia, de salud mental, de emociones, de inteligencia emocional. Os decía al principio del programa que ibais a ir viendo a lo largo de la entrevista que es así. Rafa, gracias por traernos esta historia tan interesante. Sé que estás rodeado de mujeres maravillosas. Te puedo asegurar. Tu madre, que es viva, es historia viva de San Fernando. Totalmente. Y yo cuando veo cosas como que el otro día te pintó cada negocio, cada comercio que había en la plaza, bueno. De aquella, ya sí, ya se retrotrae a los años 40, 50 y te dice claramente, pero bueno, todo. Pero es que otros libros que tengo, sabes que son las gacetillas, tengo de
toda la gente que en su época ella se acordaba de los que vivían en la Plaza de España, en la Plaza del Santo, con todo el nombre y apellido de cada uno de ellos, e incluso los apodos. O sea, es la leche. O sea, claro, las casitas que están en la plaza, ella ha conocido ahí negocio, por supuesto. Gente... Mi abuela, Teodora, su madre, limpiaba el ayuntamiento cuando estaba en la biblioteca. Y era la que daba cuerda al reloj que estuvo. Madre mía, claro, es que es de San Fernando, es que una es de aquí de allí. Bueno, tu mujer y compañera de vida, tus 2 hijas maravillosas, fantásticas, que una de ellas también es escritora. Y bueno, pues este libro A Voluntad también es un homenaje a las mujeres de tu familia, a las mujeres que en silencio, no en voz alta, han luchado y siguen luchando por algo tan simple y a la vez tan profundo como decidir por sí mismas. Gracias por recordarnos que la memoria también es resistencia y contarnos esta historia, ¿no? Esta memoria histórica que estabais comentando Julián y tú. Y bueno, pues muchísimas gracias. De nada, es un auténtico placer. Espero que os guste y a vuestra disposición para hablar de mujeres, que de eso sé mucho. Y como habéis visto, es capaz de ponerle la emoción, bueno, cuando lo leáis lo sentiréis, que es capaz de ponerle toda esa emoción a cada personaje. Llegamos al último programa de la temporada, Julián. El año pasado por estas fechas esto era un sueño. Yo vine a hacer una entrevista con Julián y le propuse este programa. ¿Por qué los jugos de piña son azules? Habéis visto a lo largo de estos meses que hemos hablado de muchísimos temas diferentes y que el nombre de este programa habréis ido descubriendo que es por eso que hablábamos el primer día. No nos quedemos con el envoltorio, miremos hacia adentro tanto de las otras personas como de nosotros y nosotras mismas. Gracias por haber estado ahí durante todos estos meses, durante todo este recorrido y nos vemos en próximo curso. Gracias, Julián, un placer. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que